¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, jueves 29 de mayo. Martín Fernández Maceiras, muy buenas noches. Buenas noches. James Durán, muy buenas noches. Bueno, nuestros invitados de esta noche, de la primera parte del programa de esta noche, son los líderes de un proyecto muy singular que habrán podido leer, por ejemplo, en las páginas de La Voz de Galicia y que hoy nos proponemos contar con detalle aquí en la primera parte del programa de esta noche. Un proyecto con cierta osadía y con cierta controversia, teniendo en cuenta lo que en estos momentos se dice sobre quiénes somos y sobre de dónde venimos. Antes de empezar a hablar, vamos a conocer unos detalles un poco más precisos de este proyecto gaelaico. Si alguien deduce algo de la palabra, ya puede intuir de qué vamos a hablar. De esto vamos a hablar. Hai moitos anos, antes de que os romanos conquistasen a Península Ibérica, Galicia, Irlanda, Escocia e a Illa de Man estaban moi próximas, compartían identidade, cultura e mesmo lingua. Un idioma común tería unido os povos atlánticos tradicionalmente considerados celtas moito antes da chegada uniformizadora do latín. Un latín que tería engulido a zona galaica, mais non tería tocado a gaélica. Notou o seu oído os semellantes que soan as dúas palabras? Pois o mesmo pasa cos nomes actuais das linguas propias das 4 rexións. Observen e respondan. Coidan que se trata dun parecido casual? Os promotores do proxecto gaelaico están seguros de que non. Para eles, é só unha proba máis das que evidencian a relación entre estas linguas e, polo tanto, que a historia e a cultura dos 4 povos foi unha vez unha historia común. Profesionais de distintas disciplinas levan anos investigando no pasado e presente dos países atlánticos para achar e dar a coñecer os seus nexos. E fano como proxecto privado e independente, ao entender que as axudas públicas poderían condicionar os resultados. Uns resultados que xa afondaron na posible orixe celta de moitos dos nosos topónimos. Por exemplo, o do Ézaro, que respondería á palabra gaélica que significa fervenza, ou Manzaneda, que faría referencia a unha montaña de neve. Pegadas máis ou menos latinizadas da lingua que falaron, quizáis, os primeiros galegos. Bueno, Martín, vamos al origen. ¿De dónde parte este proyecto gaelaico? Unas pruebas de genética, varios amigos nos apuntamos a unas pruebas, resulta que genéticamente éramos muy similares a personas de Gran Bretaña, participamos en un estudio, entonces parecía ser que el origen podía estar en las Islas Británicas, y no es el haplogrupo más común, es decir, que era un haplogrupo un poco raro, pero que coincide con los de allí. Empezamos a investigar, estamos hablando de hace 2004-2005, empezamos a investigar, vimos que había cosas en Galicia que no cuadraban, que se llegaba a un callejón sin salida, entonces empezamos a investigar, a hablar con gente de otros países, intercambiar datos y así durante 8 o 9 años, hasta que por fin cuajó la idea y entonces decidimos llevarla adelante y hacer un estudio ya más en serio. Entonces ya entraron lingüistas, un montón de gente de diversas disciplinas para poder llevarlo a cabo y ahora empezamos. Porque el objetivo es demostrar científicamente que hay un nexo común entre estos territorios que comentábamos en el vídeo, ¿no? Exactamente, demostrarlo por medio de la lengua, es decir, la lingüística nos avala en todo momento, aunque siempre se dice que todo es de origen latino o que está basado en el latín, nosotros pensamos que ha sido romanizado una gran parte del idioma gallego. En los diccionarios de los pioneros gallegos que salieron a recoger palabras a finales del siglo XIX, principios del XX, quedan muchísimas variantes gallegas que dicen claramente que no tienen origen latino. Entonces nos basamos en eso, en la toponimia. Hay topónimos tan evidentes como algunos que están en la página web, sí, que es imposible que tengan otro origen. Entonces el eslogan que utilizamos, donde se habla una lengua, existe una cultura, por lo tanto aquí, ¿qué cultura hubo? Vamos a ir viendo ejemplos en el transcurso de esta conversación, que yo creo que es la mejor forma de darnos cuenta de las similitudes y que tantas similitudes a lo mejor no son casualidad. Bueno, James Durán, no lo dije antes, es doctor en lingüística por la Universidad de Stanford, tiene una peripecia personal que lo ha traído hasta la ciudad de A Coruña, en donde reside en estos momentos, y decía que la propuesta que ustedes hacen es controvertida, porque en estos momentos bueno, pues los historiadores oficiales, digamos, que investigan, por ejemplo, los restos arqueológicos gallegos, tienen la tesis de que los celtas aquí no estuvieron. Señor Durán, ¿estuvieron los celtas en Galicia? Diría que sí. Ha habido una revolución en la lingüística y en la genética y en la arqueología
hace como 5 años y se llama Celtic from the West, que quiere decir que los celtas esparcieron hacia el norte desde el oeste de España y llegaron a España desde las partes orientales del mar Mediterráneo. ¿Sí? Y eso va con la tradición de los irlandeses en el libro de invasiones. Por muchos años mucha gente se reía de esas fábulas, de leyendas. Pero ahora tenemos la base de decir que tiene verdad en las leyendas antiguas de los irlandeses. Y la clave estaba en las inscripciones de Tartessos o Huelva, ¿sí? que dan la prueba de que los celtas estaban en esta península 7 siglos antes de Cristo, en el sur de esta península. Y parece que estaban esparcidos por toda la costa occidental de la península, y que había un comercio entre Galicia y los países del norte durante todo el periodo de la Edad de Bronce. Ajá. Y que los celtas en la península llegaron del este, de los Balcanes hasta la península a comienzos de la edad del bronce, buscando metales especialmente. Y desde la península aquí fueron al norte en busca de minerales, y así llegaron a Irlanda. Todo se cabe. Todo el puzzle va encajando, todo el puzzle va encajando. Bueno, usted nació en Estados Unidos, pero es de origen irlandés, sí. Y como decíamos, ahora reside aquí en Galicia. Enseguida vamos a hablar de detalles, pero ¿usted percibe los parecidos entre Galicia e Irlanda? ¿Sí? Me encuentro en casa, aquí en Galicia. El paisaje, pues, el tiempo, todo. Es más, bueno, reciben más sol que Irlanda. un poquito más. Pero no, me encuentro es absolutamente en casa. Bueno, decíamos que enseguida vamos a entrar en detalle, poner algunos ejemplos, pero Martín, hay muchas evidencias de las similitudes, de los orígenes comunes de topónimos, yo no sé si de palabras también de uso cotidiano. ¿Es muy evidente? Es súper evidente. Palabras como pequeño. Si miras el diccionario de la RAE te dice que es una voz común a todas las lenguas romances. No es cierto, solamente es común a las lenguas romances de la península ibérica. En catalán ya se dice petit, en francés petit, todo eso. Entonces la raíz... Piccolo en italiano. Claro, piccolo, sí. Vamos a poner esa excepción en italiano. Entonces la raíz tiene que venir de algún sitio. Entonces ellos, para decir pequeño, dicen pecan o pecan. Entonces es evidente que la raíz es el gaélico. Y después tenemos aquí como pequerrecho, que ya es la raíz corta pec. Entonces hay cantidades enormes de palabras que proceden de eso. Después en la toponimia, cosas tan evidentes como algunas que se pueden ver ahí, la de Manzaneda. Manzaneda sería ya un topónimo castellanizado por la terminación Manzaneda. Aquí en Mazá sería Maceiras, no podría ser Manzaneda. Entonces arriba, a casi 2000 metros de altura, que serían las manzanas, en épocas, si no prehistóricas, muy antiguas, la gente tendría que caminar hasta allí, plantar las manzanas, recogerlas en invierno con la nieve, sería mucho más práctico plantarlas abajo. Entonces hay que buscar otro origen. Ellos tienen mam, que viene del latín, es un préstamo del latín el gaélico, pero quiere decir un paso de montaña, una montaña redondeada. Y Ansnachta quiere decir de nieve. Entonces Manzaneda, Manzaneda, es evidente que es así. Entonces hay muchísimo, es evidente tanto en el léxico como en la toponimia de Galicia. ¿Las coincidencias incluirían al nombre de este país? Galicia, Sí, Gales, eso, o sea, ¿hay un origen común ahí? No, Gales no tanto, pero por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Carré Alvarellos define en su diccionario muy claro lo que es el gallego. Dice, o falar galego
cuando lleva el artículo delante, o falar, se refiere al idioma. En gaélico escocés, an faclar Gaelic quiere decir el léxico gallego, Gaelic, ¿vale? Galego, faclar, falar. Entonces hay que pensar si es fabulare, si los gallegos fabulábamos para hablar o si simplemente hablábamos. ¿Vale? Lo sorprendente de esto es por qué hasta ahora la investigación oficial, digamos, no ha profundizado más en estas coincidencias. Porque Martín. se sabe muy poco de Irlanda, siempre se evitó el celtismo estaba asociado con el nacionalismo, no tiene por qué estarlo, el celtismo o el gaelicismo, es decir, la lingüística no tiene que estar reñida. Nosotros no nos metemos para nada en la política ni en la religión, simplemente información pura y dura. Nadie se le ocurrió, entonces todo se busca en latín, pero cosas tan alocadas como buscar darle vueltas y mil vueltas a una palabra para hacerla encajar en el latín, cuando lo más fácil es decir apícula está muy bien en latín, pero abeja, ellos dicen abeja. Vale, entonces es evidente. Claro que puede decir apícula, puede tener el mismo bien, pero a mí me dan a escoger y digo, pues mira... Es más parecido a esto que a esto. Que al otro, pero como eso en coro no existe en castellano, en portugués, solo en el norte, y ellos se llaman cora. Cora, con el artículo delante, ancora. Y es lo mismo, una presa, un muro que se construye en el río para detener... Hay cosas que son evidentísimas. Yo no sé si tenéis cuantificado o una sospecha de cuantificación de términos... Sí, en toponimia, vamos a ver, hay una palabra, por ejemplo, braña. Braña que es un lugar húmedo, todo el mundo sabe lo que es una braña. Ellos llaman brañac, ¿vale? Y es un lugar húmedo. Entonces, simplemente en topónimos que contienen braña hay 1340 y tantos. Es decir, es una burrada, pero podemos seguir así. La toponimia en un grado muy alto, es decir, un porcentaje muy alto, es de origen gaélico. Y alguno de origen celta menos, de britónico, pero gaélico muchísimo. Sitios como Dumbría, él hablaba de un dum. Entonces, dum y bri, en gallego bre, incluso había Couceiro, decía que significa alto. Dumbre quiere decir el castro del alto. Entonces, Dumbría estaría muy eso. Esaj, es éter. Es terrible. Miles de coincidencias. James, yo no sé cuál es la coincidencia que a usted le parece más llamativa, la evidencia, supongo que bajo su punto de vista. Una palabra muy particular a mí, que muestra algo claramente, la conexión, es la palabra croa, un lugar donde se conserva el ganado. ¿Sí? Tenemos en el galés, en gaélico, croo. Y quiere decir lo mismo. Y no es una palabra para ganado que uno toma prestado de los romanos, porque el ganado es básico a la cultura gaélica. Y aquí también. Croa, en Galicia, croo, en irlandés, que tiene muchos sentidos, además de un lugar donde se conserva ganado, algo circular, el sentido básico, algo circular. Para mí es evidencia muy clara de una conexión de culturas y de lenguas. Vamos a empezar con algunos de esos ejemplos, porque yo creo que es muy evidentes las similitudes, efectivamente. Vamos a empezar con una palabra que aquí, en gallego usamos mucho, que es derradeiro. Creo que tenemos unos cartones preparados, así que, compañeros, a ver si podemos ir viendo esos cartones. Galego, derradeiro; irlandés... Entonces, eso, la gallega podría ser una repetición, es decir, lo último de lo último. Sí, porque derradeiro efectivamente no es último, es que no hay nada posterior, más. Exactamente, entonces sería teira, o fin do fin, último. Esta es una de las palabras que... Ese es un ejemplo facilísimo, es decir, eso lo único que hay que pensar es que ahí se repite y no dicen que puede ser de retro, de latín, ya es más complicado, pero ese sería un ejemplo claro, porque además, por ejemplo, un carro derradeiro sería lo mismo, y después está presente en topónimos, por ejemplo, a candieira en la cedeira. Can quiere decir cabeza, pero también quiere decir cabo, entonces un cabo sería lo que es la candieira, ¿vale? Entonces, candeira sería el cabo de atrás, que es justo lo que está. Entonces está al lado de cedeira, pronunciando C como quejeira, el puerto del fondo, que es lo que está al lado. Entonces vas buscando unos con otros y vas llegando a todos. Supongo que casi una obsesión es esto, ya empiezas a ver enlaces y enganches por todos lados. No, pero son evidentes. Entonces, malpica, miau,
quiere decir montículo, y pic es pequeño. Entonces los montículos pequeños, montículo pequeño, y vas a Malpica y encuentras el montículo pequeño. Es decir, la casualidad no existe normalmente. Bueno, vamos a por otra palabra que también hemos buscado, nuestra compañera Mónica ha buscado palabras muy singulares y muy identificadas con lo que es este país, que es Galicia. La palabra morriña, ni más ni menos. Vosotros observáis también, detectáis, alertáis sobre las coincidencias con otra palabra en escocés, y en concreto escogimos no morriño, sino esmorriñado, que efectivamente es una derivación de morriña. Sí. Explícame estas coincidencias, Martín. Las coincidencias, vamos a ver. Morriña sería posterior esmorriñado. Smornach, pronunciado. Smornach. Quiere decir triste, alicaído, abatido. Entonces es escocés. Proviene del irlandés antiguo, del mur, que puede ser una palabra, un cognado de la palabra muro en latín. Pero bien, ellos lo utilizan con ese sentido. Entonces aquí tenemos esmorriñado, que es exactamente igual. Entonces tenemos de ahí, cuando se pierde la S del principio, da morriña. Pero tenemos varias palabras que están en la página donde se ve toda la explicación, y coincide. Sin embargo, en portugués, morriña no tiene el significado que tiene en gallego. Solamente lo tienen, se conserva en gallego. Entonces, si coincide en gallego y en escocés, ¿vale? En gaélico escocés, y coinciden las consonantes, coincide todo. Sí, porque aparte estamos hablando de una palabra muy singular, lo apuntabas tú, que solo existe en Galicia. De hecho, se ha exportado en España, se utiliza morriña, pero refiriéndose siempre al vocablo gallego. Claro. Bueno, una palabra, como decíamos, muy identificada con Galicia. Vamos a por algún topónimo también. Tenemos uno que es el de Monte Xalo, y tenemos un cartón preparado para recibir la correspondiente explicación. Explícanos, Martín. En escocés. Es escocés, vamos a ver. Xala está relacionado con vista, con ojo. Entonces, un mirador, un sitio donde se ve algo perfectamente, donde hay una vista, un punto de observación, se llama xala. Entonces aquí xalo es evidente, además desde arriba, desde el pico de xalo, que se llama anxalio, con el artículo irlandés incluido, o gaélico, entonces se divisa toda la Coruña hasta Ferrol. Entonces claramente lo que es. Pero aparte de eso, otro que no dijimos hasta ahora, que es Xallas. Xalas, desde el alto del Xallas, desde encima de Ézaro, se tiene la vista panorámica más bonita de Galicia. Desde ahí arriba, pues es exactamente igual que Xalo, Xalas. Son los dos perfectos. Bueno, pues hablábamos de un topónimo muy identificado con Galicia también. Este otro tampoco es ninguna tontería, Monte Pindo, que también hay coincidencias que vamos a compartir con todos ustedes. A ver si conseguimos ver ese cartón. Ahí está apareciendo. Pindo, galego, escocés, irlandés, ¿cuáles son aquí las coincidencias, Pindo. Martín? Aquí el problema que se decía al principio es que la P no existe en las lenguas goidálicas, no existe en la escritura. Es decir, cuando hay una palabra que empieza con P o contiene P, se considera un préstamo a las lenguas goidálicas. Pero, sin embargo, en escocés la P se pronuncia como una P gallega. Pein. ¿Vale? Pein. Entonces, pindo, es lo que quiere decir. Pein quiere decir monte, pico, por extensión montaña. Peindu, pico oscuro, montaña oscura. Una foto de los tres. Peindu, Bindu, queda bastante Pindo, claro las similitudes entre esas tres localizaciones que nos vincularían a estos tres países, Escocia, Irlanda, Galicia. Otro cartel que también seguro que les va a llamar la atención a nuestros espectadores, que tiene que ver con otra localidad también gallega, Carnota. Vamos a verlo, compañeros, para que veamos el equivalente, que no está aquí, pero que, bueno, salta a la vista, ¿no? Es igual, la fotografía puede estar hecha aquí con tojos incluidos. Sí, efectivamente, o sea, todo, hasta la forma de la carretera, todo, sí, ¿no? Entonces ahí la explicación es que Can es un montón de piedras, algo relacionado con piedras, entonces sería Can. Canach sería una variante, una acumulación de piedras. Wuchta quiere decir alto, entonces el alto de las piedras es Carnota, y detrás de Carnota está el Pindo con todas las piedras. Entonces Carnota, pueden dar otra explicación, pero yo creo que más evidente no hay. Y además el letrero lo dice claramente. Todos estos ejemplos se pueden consultar, como decíamos, en esa página web que acompaña también a este proyecto, que por cierto abre con la imagen de un santo que también tiene una explicación muy interesante, James. San Gonzalo, en este caso es una imagen que está en Mondoñedo, en San Martín de Mondoñedo. ¿Qué pasa con San Gonzalo, James? No, debes hablar de él. San Gonzalo se conoce, es famoso, además es uno de los pocos santos famosos que no fue canonizado
y se conoce como santo. Se le atribuye el milagro de las naves vikingas iban a invadir Galicia, en Foz, y al entrar en la ría, antes de llegar a la ría, San Gonzalo sube a la montaña, se pone a rezar, cada vez que reza se hunden unas naves y demás. Entonces se llama Bispo Santo. El próximo 6 de junio me parece que hay una romería en honor al Bispo Santo en Foz. Es muy interesante. Entonces, cuando todo eso pasa, la gente pone el nombre, por lo general, a alguien muy famoso y le da el nombre. Entonces, aquí no solamente se conserva una ermita conocida como Bispo Santo, pero en la isla de Man, en eso, existe un sitio que se llama Santon, y que es Spaksanton, y eso es también un obispo santo irlandés, y el de aquí es obispo santo gallego. Entonces, para llevar la cosa más adelante, Spaksanton quiere decir obispo santo en gaélico irlandés, pero cuando se refieren a un santo concreto utilizan adjetivos cariñosos, para decir meu santiño, claro. Dicen mo santon. Entonces nosotros tenemos mosende, esposende, ¿vale? Y después para decir Tasande, sería en vez de moto, sería Tasende, Tosende. Tenemos apellidos, nombres. Sí. Entonces las tres palabras justifican que es el mismo santo. Estamos hablando del siglo XII en plena Galicia. Entonces si la gente le llama a los sitios Espasandín, Espasande, Esposende, Espasante, ¿en qué idioma, en qué lengua le ponían nombre a las aldeas de Galicia? A las aldeas y villas y pueblos. Claro. Que la gente responda. En latín. Que la gente responda. James, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pretendéis con esta iniciativa? Para mostrar las conexiones, pero somos parte de esa revolución que mencioné, porque sabemos claramente que ha existido esa conexión desde tal vez el comienzo, por lo menos el comienzo de la edad de bronce, right? Y por eso mucha gente no lo entiende, este pasado muy largo. Hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero está bien establecido por las investigaciones más recientes de los escolares. Nada que salta de la imaginación de Martín y yo, sí. Nada de eso, pero somos parte de unas investigaciones más extensas. Yo supongo que, insistiendo un poco en esta idea que está diciendo, hay haciéndose cosas similares a estas, pues no sé, en Irlanda, no sé, si hay otros grupos de investigación que estén... Sí. Oye, por toda Europa, escolares de todos los países se juntan y no hay mucha divergencia entre las opiniones. Las cuestiones son complejas, pero todo se cabe, todo encaja, ¿no? Ya, eso, es muy importante. Entonces, estamos explorando, pero hay una base muy fuerte debajo de todo esto. Yo no sé cómo están las evidencias repartidas, si es homogéneo por toda Galicia o si hay zonas, no sé, tendemos a pensar que hay territorios que han quedado más vírgenes, digamos, desde todos los puntos de vista. No sé si la Costa da Morte, por ejemplo, es una zona... La Costa da Morte se da exactamente igual que en los demás sitios, es decir, hay zonas muy concretas, Carnota, Dumbría, esos concellos o ayuntamientos son particularmente gaélicos, pero lo mismo ocurre en la zona de Orense. La Ribeira Sacra es casi un escándalo, es decir, eso es una maravilla, sobre todo por las conexiones que hay religiosas, connotaciones de todo tipo. Es decir, hay cosas que aún todavía no mencionamos, que se irán poniendo poco a poco en la página web, como los santos irlandeses, la presencia de los 3 santos patrones irlandeses en Galicia, que son San Patricio, que aquí parece que no existe siquiera, Columcille, que es Santa Columba, o Santa Comba, ¿vale? Que es más claro no puede ser, y la siguiente sería Santa Brígida, que le llaman, bueno, es igual, Nebriche. Entonces ahí tenemos un sitio aquí en Galicia que se llama Nebriche y que tiene algo más que eso, hay una abadía, un montón de cosas. Hay que tener paciencia, entrar en la página web y ir haciendo algunas donaciones, que es muy importante que la gente que entre... para que se pueda seguir investigando. Martín, ¿va a haber sorpresas? Muchas.
Y dentro de un par de semanas... Pone cara de pícaro, James, sí, porque hay algunas sorpresas impactantes. Vamos a dejarlo así. Pero no podéis adelantarnos algo aquí con los millones de espectadores que tenemos. Es impactante, no, porque en eso porque esperamos volver. Vale. Cuando salga la noticia, porque sí va a ser impactante, porque se trata de algo que está en una ciudad, una de las 7 capitales de provincia de Galicia, y que tiene mucha importancia porque es una prueba física. Física de esa conexión. No, pues sí. ¿Y cuánto vamos a tardar en conocer? Un par de semanas. En un par de Sí, semanas. porque hay que trabajarlo bien, hay que poner algo. Es decir, hay que seguir un ritmo, eso, primero unas cuantas palabras, es decir, pequeño, mediano y mayor, son 3 adjetivos muy importantes. ¿Sí? Entonces, si demostramos que pequeñ o pecan, allá es mor, es igual allá que mor, aquí, vilamor, ajramor, todo eso que quiere decir grande en gallego, y si demostramos que meán, medón, mián, mión, y meán son gallegos y coinciden exactamente con el irlandés, damos un paso muy grande para demostrar que 3 adjetivos tan importantes y utilizados como sustantivos son igual en gaélico. Ajá. Y en cuanto a la gramática, la evidencia está bajo la nariz, como decimos en inglés, right under our nose. ¿Sí? Delante de las narices. Sí, en el sistema de verbos en irlandés, y aquí en la península en castellano y gallego tenemos la distinción muy fuerte entre ser y estar, claro. Y eso remonta a esa época muy remota, cuando los irlandeses salieron de esta península, claro. Y llevaron esa distinción a Irlanda. No existe entre los galeses, claro. Tienen una conexión a los celtas del continente, claro. Pero en este país, cuando entró el latín, conservaron como sustrato esa división muy fuerte, y en sus detalles los 2 sistemas son muy similares. Pero no existe esa división, no existe en galés, como dije. En inglés tampoco. No en claro. Inglés, ni en catalán. Francés, claro, ni en francés, claro. ni en bretón. Entre los idiomas galorromances no existe, pero aquí sí. Que aparte y en claro. Irlanda sí. Claro, ¿Y claro. cómo ocurrió eso? Que es una distinción además casi filosófica, ¿no? Para una persona que no distinguir entre el ser y el estar, si no lo has mamado, digamos, es una distinción que es a veces difícil de incorporar. Los lingüistas examinamos muy cuidadosamente esas claro, cosas. Claro. Y rasgos muy antiguos existen ya en las lenguas de hoy día, y muchos no entienden eso. Por ejemplo, sí. Pues en cuanto al indoeuropeo, el gran tronco, idioma, sí. Hago referencia a eso, pero decimos en castellano, siéntese, no se siente. ¿Por qué salta el partículo del reflexivo antes del verbo? Pues tenemos la respuesta en el lituano, el idioma más antiguo de todos las lenguas indoeuropeas vivas, right? Dicen lo mismo. Sesquites, sí. Nesiseskit. ¿Y por qué? Pues la regla es muy irregular en el lituano, porque cualquier partículo que está enfrente del verbo atrae el partículo reflexivo. Es una regla muy antigua que se conserva en castellano. Pasan tales cosas. Usted como lingüista, James Durán, ¿cuál es el idioma más hermoso? ¿O todos tienen algo? Pues
tengo que decir que la lengua de mis antepasados, de mi gente en Irlanda. Ese es el idioma más... Laurim as roige, agus clim as roige. Me asocio fuertemente con el irlandés. Pero hay idiomas para la poesía y otros idiomas para la prosa, idiomas que van mejor eso con la... Cualquier lengua, tiene su belleza, cualquier lengua. Pues con eso nos quedamos. Y, por supuesto, a la espera de esa gran noticia que nos anticipáis para dentro de poquitas semanas. Bueno, pues enhorabuena por esa iniciativa, de verdad. Muy curioso todo lo que nos está contando. Si la gente tiene curiosidad, que seguro que sí, que hemos abierto, hay una espita a la curiosidad, se puede consultar esa página web del proyecto Gaelaico, en la que hay muchos ejemplos, por lo menos muy llamativos. Ahora ya les digo que hay una parte de la universidad y la investigación lingüística de este país que seguro que algún problema les van a plantear. Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, James. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad, enseguida vamos a hablar de las cosas del día y de esas largas consecuencias de esas elecciones europeas de sombra tan alargada y eso que decían que no suelen tener consecuencias estas elecciones. Enseguida volvemos. Que no se puede dimitir y no dimitir. A mí no me tienen que apoyar para nada. Si él se presenta tendrá mi apoyo. No hay líder en España como Susana Díaz. Me veo más ahora para ayudar que para competir. A ver. Lo voy a ordenar yo mismo.